Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cierre de Edición, un programa especial. Si bien es feriado, de todos modos quisimos estar con ustedes, aunque sea con un programa más corto, pero llevándoles todas las novedades que han surgido en las últimas horas en la ciudad, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la pandemia de coronavirus y sus efectos. El gobierno nacional dispuso confinamiento, estamos transitando ya estos días de confinamiento. Sin embargo, la necesidad y la desesperación de muchos comerciantes hacen que hayan decidido abrir sus locales de todos modos. Esta realidad se vive tanto en Villa Constitución como en otras localidades del país. Por eso estamos muy atentos también a todo eso, porque esta mañana hubo una nueva reunión del Comité de Operaciones de Emergencias, el COE, donde los comerciantes plantearon una vez más su necesidad de trabajar. Vamos a estar informando todo lo que se ha charlado y lo que se ha decidido en esta reunión. De todos modos, muchos comerciantes decidieron abrir sus puertas, ya lo habían decidido durante el fin de semana, abrir sus puertas en horario acotado, pero tratar de trabajar de todos modos, porque la situación es angustiante. Estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milich, para conocer las novedades que lamentablemente continuó arrojando la pandemia de coronavirus. Digo lamentablemente porque en los últimos días el coronavirus se llevó más vidas aquí en nuestra ciudad. Esto nos decía hace minutos nada más el doctor Juan José Mendoza. Doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milich, un gusto volver a estar en contacto con usted. Sabemos, para todos los profesionales de la salud, no hay feriado que valga, y menos en esta época de pandemia, donde minuto a minuto la situación va cambiando y lamentablemente en los últimos tiempos cambiando para peor. Queremos conocer cuáles son las novedades que ha arrojado la pandemia en las últimas horas, cuál es la situación en este momento en Villa Constitución y en el Departamento Constitución. Hola Víctor, ¿cómo le va? Bueno, un gusto como siempre. Bueno, realmente siempre sorprendido y viendo los números, que por ahí la gente dice, uy, ayer bajamos los números, el día domingo tuvimos solamente 15. Y como nosotros siempre decimos, la estadística no es un día y no nos debe alegrar cuando un día bajan los números. Por ejemplo, desde el día viernes en nuestra ciudad tuvimos 20 casos positivos el viernes, 33 casos positivos el día sábado y 15 el día domingo. Pero siempre nosotros hacemos la estadística en el contexto de la semana, y en la semana Villa Constitución tuvo un total de 184 casos positivos, lo cual significó un aumento de 66 casos en relación a la semana anterior, que ya había tenido esa semana anterior un aumento de 22 casos. Significa esto que en 14 días nuestra ciudad tuvo un aumento de 88 casos positivos. Algo similar, en menor escala, pasó en el departamento, que en la semana tuvo un total de 97 casos positivos, aumentó el 9 el número de casos contra 11 que había bajado la semana anterior. O sea que prácticamente lo que había bajado lo subió el departamento. Las otras localidades que siempre mencionamos, que van desde Figueras hacia Pueblo Ester, tuvieron un total de 214 casos positivos en la semana, que significó un aumento de 64 casos positivos contra 45 que habían bajado la semana anterior. Y si sumamos las tres estadísticas, vemos que hemos tenido en esta semana que pasó, desde el 17 al 23, un total de 495 casos positivos. Esto significa un aumento de 105 casos en número de casos positivos en la semana. Siempre para la gente que lo tenga en cuenta, que para nosotros como estrategia de atención médica siempre es el aumento semanal y no el aumento diario que podemos tener. Lamentablemente, también cuando uno habla de estadística, vemos que la mayor incidencia de casos se ve en el grupo etario de 45 a 59 años, el cual ha tenido un vuelco en cuanto a la incidencia de fallecimientos. Por ejemplo, en este grupo etario que tenía una tasa del 12% de fallecimiento,
ha aumentado en este momento a una tasa de un 20%. Para que veamos y hacerlo gráfico, esto muestra lo que sucedió ayer en Rosario, que falleció el jefe de la policía de Rosario con 54 años, lo cual hace que sea un motivo de preocupación. También en el grupo etario de 75 a 89 años ha habido una disminución en cuanto al número de fallecidos, que era una tasa de un 40% en un determinado momento, ahora ha bajado al 25%. Pero cuando hablamos de porcentaje, la gente por ahí no lo termina de comprender muy bien. Por eso tengo que decirles que lamentablemente el número de pacientes que tenemos al día de la fecha en la unidad de terapia intensiva de todo el país es de 6.214 pacientes. Es un número muy alto de internados en terapia intensiva, lo cual, si tuviésemos un índice de mortalidad de un 5 o un 10%, podríamos estar en 300 pacientes fallecidos por día o 600. La verdad que es una cifra, cuando uno ve valores absolutos, como muy preocupante, más allá de la ocupación de cama, que es lo que estamos teniendo en todas partes, un 73% de ocupación de cama. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando en el hospital? Que estamos con 8 pacientes en la terapia, 6 en la zona COVID, han disminuido, el sanatorio está más o menos lo mismo, pero lo que nos preocupa siempre es lo global del país, que también el miércoles pasado tuvimos la mayor cifra de casos en lo que va de la pandemia, incluido la primera ola y la segunda ola. Tuvimos un total de 39.652 casos el miércoles 19. Y ayer bajamos a 24.800. Y uno diría, qué bueno, cuánto que bajamos. Pero esa baja no es significativa en la medida que no haya más testeos. Quizás ahora se están haciendo un poco más de testeo, por eso tenemos más números positivos, pero ustedes recuerdan que hace, ¿cuánto? Un mes atrás estábamos hablando de 10.000, 11.000, 14.000 casos como cifras máximas, y hoy estamos superando casi en un promedio de 20.000 pacientes por día. Tenemos un promedio de diario en cada semana más o menos de 22.000 pacientes por día. O sea que es una cifra muy alta para lo que es esta pandemia. Doctor, en el parte diario del hospital, ayer se informó una nueva muerte aquí en Villa Constitución por COVID, pero bueno, quienes conocemos lamentablemente a gente que ha fallecido en estos días también por esta enfermedad, notamos que todavía no está actualizada la cantidad de muertes en los partes diarios. Efectivamente, eso lo vamos a actualizar hoy. Hemos tenido, la última que registramos fue de una señora de 63 años, que lamentablemente falleció en nuestro hospital, y vamos a hacer la actualización el día de hoy con lo del fin de semana. Lo que pasa es que por ahí algunos pacientes han tenido post-COVID, entonces estamos en esa discusión de que si los agregamos o no los agregamos. Son de otra jurisdicción, entonces por ahí no se agregan a nuestra estadística, pero hoy lo vamos a última hora lo vamos a clarificar para saber exactamente cómo estamos. Lamentablemente seguimos teniendo estas consecuencias tan nefastas de lo que es el COVID, pero bueno, poco a poco se va disminuyendo con el tema de la aceleración de la vacunación. En esta semana aparentemente llegan buena cantidad de dosis de AstraZeneca. Hay una novedad con respecto a esto para que la gente lo tenga en cuenta, que puede que le llegue el turno para la segunda dosis, y puede, lo hablo en potencial, o podría, para hacerlo mucho más gráfico, de que quienes han recibido primera dosis de Sputnik puedan llegar a recibir como segunda dosis la de AstraZeneca. Todavía esto yo no lo conozco técnicamente si va a ser así. ¿Y el porqué de esto? Porque dado que tanto Sputnik como AstraZeneca tienen la misma plataforma, o sea que utilizan un vector que es el adenovirus, hay estudios que se han hecho en distintos lugares que vacunas de la misma plataforma, aunque sean de distinta marca comercial, podrían tener un buen efecto productor de anticuerpos. El hecho se basa, creo que ya lo charlamos en algún programa, lo que se hizo en España o se está haciendo en España, que los pacientes que recibieron primera dosis de Sputnik, de AstraZeneca en España, están haciendo como segunda dosis Pfizer,
con una muy buena respuesta inmune. En algunos pacientes han tenido hasta una respuesta de un 150% más de producción de anticuerpos con esta estrategia. O sea que quizás en algún momento acá se emplee la misma técnica de poner dos marcas diferentes que pertenecen a la misma plataforma. Pero esto es una probabilidad que aún no la puedo confirmar, pero que lo tenga en cuenta la gente. Y volvemos a repetir que la gente esté atenta por la llegada de los turnos, que la gente revise bien sus mails, sus teléfonos, o entre en la página de Vacuna Santa Fe y ver si no le salió el turno, que a lo mejor no le puede haber llegado, para no perder esto. Y que la gente siga pensando que debe tener siempre un intervalo de 14 días con las vacunas de la gripe. No se apuren por la vacuna de la gripe si estás en vías de recibir segunda dosis de vacuna del COVID. Doctor, ¿esta probable combinación de vacunas obedece a la falta de vacunas? ¿Por qué este tipo de experimento que se está dando ahora en diferentes puntos del mundo? Y la preocupación es que justamente acá le tocaría a los adultos mayores, tal vez la franja más vulnerable. Y eso es una estrategia, pero es una estrategia que los investigadores están valorando de hace mucho tiempo, lo mismo que la estrategia de vacunar con una sola dosis, pero ellos piensan de que con una dosis tenemos determinado grado de protección. Si tenemos una segunda, eso se potencia y no habría inconvenientes técnicos en cuanto a efectos adversos o nocivos de la vacuna si se utiliza otra marca, pero siempre de la misma plataforma. ¿Qué significa esto? Si tenemos una vacuna de adenovirus y ponemos una segunda de otra marca, pero de adenovirus, estamos hablando de lo mismo. Diferente sería si nosotros utilizamos una vacuna de ARN y ponemos una de adenovirus como segunda, o ponemos Sinopharm y como segunda ponemos Sputnik. No estaría de acuerdo porque son plataformas diferentes. Por ejemplo, la Sinopharm es virus vivos inactivos, que usa otro tipo de característica del virus, aunque en definitiva lo que utilizan es la espícula del coronavirus, que es la proteína que es la que genera anticuerpos. Pero bueno, esos son estudios que lo están valorando. Ven ustedes que ya muchas vacunas son de una sola dosis. Se está viendo ahora también la posibilidad desde nuestro gobierno de contratar la vacuna que viene en relación entre Canadá y China, que es una vacuna que tiene muy buenas perspectivas de llegar a nuestro país, que sería de una sola dosis, lo cual, que es la vacuna CanSino, la CanSino, que es una asociación entre laboratorios de Canadá y China, la cual tiene la gran ventaja que es una vacuna de una sola dosis y que se puede mantener a temperatura de heladera, lo cual puede ser para la logística de distribución y de almacenamiento una buena cosa, y no tener que depender de fríos por debajo cero, como era en un momento que se hablaba de las vacunas de Pfizer y de otras vacunas. Incluso la misma Sputnik, que en el comienzo la teníamos que tener a 18 grados bajo cero. Después se fue modificando y se fue haciendo que fuera en temperatura de heladera, una buena estrategia, y después se empezó a traer también la vacuna en monodosis, lo cual hizo mucho más práctico y no hubo, entre comillas, desperdicio de dosis si al final del día nos quedaba un remanente en algún frasco de 5 dosis como venía antes. Es decir, esto para que la gente lo comprenda, los investigadores, los laboratorios, día a día van cambiando la estrategia de disponibilidad de vacunas y el tipo de vacunas, la forma, la estrategia, y eso es en beneficio de la gente para vacunar la mayor cantidad de gente posible, como siempre decimos, en el menor tiempo posible. Escuchaba muchos reportes a nivel mundial que se estima de que lo ideal sería poder llegar en el mundo a vacunar a 5.000 millones de personas, y ahí podríamos tener un efecto rebaño significativo a nivel mundial. Y escasamente se están llegando a los 2.000 millones de vacunados, o sea que faltan todavía 3.000 millones. Háganse la idea ustedes lo que son 3.000 millones de vacunas más.
hay que tener producción, hay que tener distribución, hay que tener almacenamiento, hay que tener logística de aplicación, tiempo, y bueno, eso lleva todo un tiempo que calculo que en el mundo no va a ser antes de fin de año lograr esa estrategia. Imagínese en Argentina, Doc, que solamente poco más de 2 millones de personas hasta este momento tienen las 2 dosis. Exactamente, bueno, por eso es una estrategia de lo que deberíamos de cómo poner segunda dosis con otra marca que sea de la misma plataforma. Eso aceleraría mucho la protección. Y eso sin temores para la gente, porque creería, por lo que yo puedo leer y comprender de todas las estrategias, no traería mayores inconvenientes en cuanto a eso. Pero bueno, es lo mismo. Doctor, ¿por qué si la Sputnik hoy por hoy está considerada una de las vacunas más efectivas o con mayor porcentaje de efectividad, en Europa, por ejemplo en España, no permiten que ingrese gente vacunada con Sputnik? ¿No está bien vista todavía en Europa esta vacuna? Es cuestión de aprobación por parte de la EMA, que es el equivalente al ADMAT nuestro, que autoriza las vacunas para que se pongan. Lo que tenemos entendido que Sputnik ha sido aceptada en muchos lugares del mundo y probablemente 3.000 millones de personas podrían llegar a recibir Sputnik, porque han considerado con los trabajos finales que es una buena vacuna. Pero esto son estrategias de discusión que entra quizás me atrevo a decir, la cuestión política, de decir, como viene de tal o cual lugar, es como ahora nosotros estamos viendo que nuestra ministra de Salud va a hacer un viaje para ir a México y a Cuba para ver cómo está el tema de vacunas, tanto en México, que es lo que van a proveer, lo que es de AstraZeneca, plataforma Oxford, y en Cuba la probabilidad de que Cuba esté desarrollando 2 tipos de vacunas contra el coronavirus que podrían llegar. La verdad que cuando uno habla o escucha, mucha gente tiene algunas cuestiones particulares contra lo que podría provenir de Cuba, pero de todas maneras yo me remonto a la época donde tuvimos mayor cantidad de casos en nuestro país de casos de meningitis meningocóxica o de meningococcemia, que es una patología muy grave, muy severa, sobre todo en la infancia, y esa estrategia fue, digamos, controlada en su momento con la llegada de una vacuna que provino desde Cuba, que se llamaba la vacuna Bamengoc BC, que era una vacuna que protegía contra los meningococos tipo B y C, que pudimos utilizarla durante mucho tiempo hasta que salieron otras plataformas como son las que se ponen actualmente en los niños, que son la Membeo o la Bexero, que protege a la mayor cantidad de cepas de meningococos. Es decir, más allá de consideraciones políticas que puede hacer mucha gente, yo respeto a todos los científicos en todos los lugares del mundo, porque los que se dedican a investigación y a tareas científicas son personas que tienen mucha dedicación, tienen mucho compromiso con la ciencia y no con otras cuestiones que por ahí se valoran por afuera y que terminan siendo de efectos negativos para la gente, que es lo que lo necesita. Bien. Doctor, recordamos a toda la gente que el hospital continuó vacunando el sábado, hoy y mañana. Feriados también se sigue vacunando. Así es, el sábado se vacunaron los pacientes que tenían turnos para el día sábado. Hoy y mañana se continúa vacunando con una estrategia de utilización de los recursos humanos que tiene el hospital, con el debido apoyo de la dirección médica, también con el apoyo de la municipalidad que ha intervenido en el logro de vacunas y también proveer elementos para que se continúe en este feriado largo con la estrategia de vacunación. Esto es lo que yo siempre digo, que algunas veces yo por ahí no lo menciono, porque me dedico a lo técnico nada más, pero indudablemente por detrás de todas estas cuestiones siempre hay un grupo de gente de trabajo relacionado entre sí, como es la dirección del hospital, la vicedirección y el municipio a través del intendente y todo su equipo. Es decir, y más nosotros los médicos que estamos por detrás colaborando siempre con la información, con nuestros aportes que podemos hacer, pero esta es una cuestión de equipo entre toda la ciudad. Y también los vecinos que nos tienen mucha paciencia, que esperan, más allá de su angustia, de su temor por esto, por los números que crecen,
pero esto es una tarea, creo, muy en comunidad y que esto es bueno, que todos estemos juntos para disminuir los casos que tenemos de coronavirus. Sin dudas. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Que pase un feliz día y bueno, vamos a permanecer en contacto por todas las novedades que sigan surgiendo. Le mando un abrazo grande. Un abrazo, Víctor, y va a ser un gusto. Y bueno, siempre aportando novedades y llevando a la gente siempre esa palabra de esperanza, de que entre todos podemos lograr la lucha contra esta pandemia y poco a poco vamos a ir saliendo y ya nos vamos a poder dar buenos abrazos entre todos. Ojalá. Muchas gracias, doc. Un placer.